Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Y qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda hora de Tras la Noticia, que como bien lo bautizó el gran Tony Simón, tardes de chilling. Buenas tardes, profesor. Indudablemente para nosotros y la gran audiencia que usted tiene dentro de Cuba, es un placer recibirlo con todos los honores que usted merece. ¿Cómo anda usted hoy? Querida Cari, y el placer es todo mío de estar en esta fortaleza de tanta verdad, de tanto tumbar muros de mentira que propone los regímenes socialistas, y con ese gran equipo de radio y televisión Martín, y por supuesto esa tremenda audiencia que tú mencionas, que realmente se le agradece toda la sintonía y todo el patriotismo que exhibe. Vamos a hablar un poquito de algo que al leerlo me acordé tanto de ti. Vamos a hablar del comportamiento de los corresponsales extranjeros en Cuba. El periodista tiene que ser equilibrado, tiene que dar la noticia tal cual. Ya como comentarista, tú puedes emitir un criterio, pero lo que no puedes es desinformar. Y esto lo digo con toda responsabilidad, porque muchos de los corresponsales extranjeros asentados en Cuba han sido más servidores y complacientes al régimen que a la misión por la cual fueron llevados a La Habana. Todos involucrando la objetividad periodista, rehubieron temas conflictivos que calificaban como mitos políticamente interesados. Y desde luego voy a citar algunos casos, dentro de ellos el de Sarah Marsh, corresponsal de Reuters en La Habana, la cual fue enviada a Alemania para ocuparse de la corresponsalía de la agencia de noticias en Berlín. Vamos a hablar también de que ella mantuvo en sus reportajes sobre Cuba, Marsh, que antes había estado en Argentina, mantuvo una postura cauta con matices favorables al régimen castrista, como cuando atribuyó las protestas masivas de los días 11 y 12 a las penurias que viven los cubanos, producto de las sanciones contra el régimen, minimizando las motivaciones pro democracia de los manifestantes y la represión de la que son víctimas los cubanos desde que el proyecto malévolo llegó al poder. Pero bueno, seguimos aquí citando nombres como el de Lucia Newman, que cuando estaba en los 90 como corresponsal extranjero en La Habana, pues solía algunas veces, no para quedar bien con Dios y con el diablo, algunas veces cubría las actividades de la oposición, pero todo cambió cuando el Centro Internacional de Prensa en La Habana endureció los condicionamientos para conceder acreditaciones. Ahí mismo, frente a esa regla, ella se convirtió como en un aparato de turismo. Y es que desde luego no quería perder el asiento que había obtenido, y eso le provocó, pues sencillamente, rechazo total y absoluto. Y recuerdo yo que estaba presente cuando Fidel Castro estuvo en Naciones Unidas y fue confrontada por un grupo muy grande, muy numeroso
de las mujeres de mar por Cuba, que le cuestionaron la forma en que ella cubría la situación de Cuba. Otros como Andrea Rodríguez de AP, Mauricio Vicente de F, Fernando Ransberg, que indudablemente lo único que le falta es crear más fábulas sobre Cuba. Dame tu análisis de hasta dónde este tipo de conducta transcribe los valores esenciales de lo que es ser un periodista, que no es lo mismo que ser un comentarista. O diría un propagandista también, le añadiría ese bueno, desde luego. Calificativo. Pero mira, Cari, has tocado uno de los puntos de nervio donde el castrocomunismo ha trabajado enormemente en la inteligencia y contrainteligencia castrista de una manera extraordinaria en cuanto a los espacios que le cede a los medios extranjeros en Cuba comunista. Primero, ese tipo de pseudo periodismo es el antítesis de lo que es ser un periodista, porque el periodista tiene una obligación a la verdad, una obligación a investigar cuando merita determinado reportaje o una nota que está cubriendo, y mantener, olvídate la palabra objetividad, pero una cierta fidelidad a los hechos. En Cuba comunista, para los medios tener un corresponsal acreditado, tienen que seguir el dogma de la dictadura castrocomunista, si no son sacados de Cuba. Punto. El argumento, porque este es el argumento que siempre vas a oír, bueno, pero es mejor que estén dentro, aunque tengan que ser suave en sus reportajes. Eso es incierto, no es mejor, porque te conviertes en un instrumento de complicidad. Has mencionado la Reuters, la CNN, la AP, y otros que componen los principales medios del mundo, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando CNN estaba en las manos de Ted Turner, le llamaban Castro Network. O sea, dejó de tener su nombre propio porque era una fuente total y absolutamente de desinformación. Porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser activista. O sea, ya cuando tú te pasas la línea del periodista al activista político, estás agrediendo a la propia profesión que con tanto valor, y digo yo esto con responsabilidad, enfrentan en Cuba cientos de periodistas independientes que son arrestados, acosados, que son encerrados en sus viviendas, como en el caso de la propia Ileana García, no recuerdo, se me escapa el nombre, de Cibercuba, periodistas que son... Ileana Hernández, cierto. Periodistas que son sometidos a condenas extraordinarias por hacer su labor, periodistas como los de la ICLEP, que dirige Normando Hernández, los cuales están total y absolutamente ya prácticamente encerrados en sus casas y no les permiten ni tan siquiera la creatividad de emitir los boletines y entregarlos en la mano. Tenemos como una previa la cantidad de periodistas independientes que fueron arrestados en la Primavera Negra. Todos ellos, la inmensa mayoría, eran un grupo de grandes periodistas independientes. Y entonces vemos que ya, por ejemplo, las fábulas de Cuba que escribía Fernando Ransberg eran paradisíacas.
era talmente como que fuera una fuente de turismo. Y eso es preocupante porque cuando tú te conviertes en un activista a través de los medios de información, estás creando una especie de contaminación en la mente del lector y de ahí en la mente del que distribuye también la noticia, porque la va regando de blog en blog, la van editando, y lo que comenzó por ser un párrafo llega un momento que se convierte en un artículo de acuerdo a la posición política que asuma el periodista. ¿Está de acuerdo? Mira, Cari, es cuando el castrocomunismo pues funda Prensa Latina, que lo dejó en manos del argentino comunista Jorge Macetti, y se profundizó eso a través de los años. Tú mencionaste la palabra, y hay que traer la colación, que es fundamental en el entorno del espionaje y muy particular del comunismo, tanto la Unión Soviética como China comunista y por supuesto Cuba comunista, es la desinformación. O sea, el papel que juega medios, o sea, el cuasi periodista, pseudo periodista en la desinformación. En el caso de la prensa extranjera en Cuba, no solo quedan regularizadas por la dictadura cubana por vía de los permisos que otorga, no, o sea, la concesión de poder o no estar en Cuba, sino va un paso más. Muchas de las personas que están ahí han tenido o tienen determinados lazos con agentes de la inteligencia castrista en medio de romances, en medio de filmaciones, en medio de trampas que les extiende el régimen para comprometerlo. Esto es una táctica tan antigua, o sea, esto no es nada novedoso lo que estoy diciendo y todos lo saben. No hay un periodista acreditado en Cuba que no haya sido un enfoque de la inteligencia castrista y que se le haya intentado por todas las vías de captarlo, de comprometerlo, porque no van a depender solo de que por la concesión de sacarlo, porque un periodista, verdaderamente el periodista les puede hacer al régimen mucho daño solamente con un reportaje, una nota verdadera, más allá de lo sacan, pero la nota fue. El régimen toma todas las medidas para ni siquiera llegar a ese punto. Y las medidas están en preparar el terreno, esto es lo que hace la inteligencia en Cuba, preparar el terreno para que la persona se autocensure, se regule la nota y constantemente mecanismo de reforzamiento para que ese periodista sepa de que el régimen está consciente de lo que está ocurriendo y que está atrás de todo lo que escribe, etcétera. Más allá de que, por supuesto, esa persona no se puede mover en Cuba sin que la inteligencia del régimen sepa los más íntimos detalles de su existencia. O sea, tiene que incluso los que son ideológicamente apegados al régimen también les pasa exactamente lo mismo, porque son personas de influencia, centros de nervios, como mencioné previamente, que quiere decir que el régimen exhibe una enorme desconfianza y preocupación en estas cosas. Estos siempre forman parte de una categoría muy importante dentro del esquema dictatorial en Cuba, que son personas no oficiales, o sea, del régimen, pero que sirven sus propósitos enormemente. Y no es casualidad que muchos de ellos pasan periodos extendidos en Cuba, que el régimen les extiende también determinadas dádivas, determinados privilegios, concesiones, con el fin de utilizar la zanahoria y el garrote para asegurar un cumplimiento. Y es muy vergonzoso. Por eso es que desde el principio dije que lo digno, la verdaderamente lealtad al ejercicio del periodismo es que no acepten la censura que les impone el régimen. Ya lo otro es algo que viene y cualquier persona, y en esto no solo los medios, cualquier académico,
cualquier persona que va a Cuba y es alguien que tiene determinada reputación de nombre o un puesto de una gira impactante en su país, va a ser monitoreado, la inteligencia le va a caer y todo eso. Pero los medios de forma muy particular son penetrados totalmente por la inteligencia. Así que, pero en cuanto a lo que es la tarea de un periodista, pues sería más digno simplemente no estar ahí y directamente desde afuera calificar al castrocomunismo por lo que es, en vez de seguirle el juego desde adentro, reportando sobre noticias banales en medio de un episodio donde se está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, me gustaría muchísimo comentar contigo porque si quedaba alguna duda de que el régimen de Nicolás Maduro es una copia al carbón, y lo comentaba con nuestro invitado anterior, el abogado Miguel Granado, ya no cabe la menor duda, porque en Venezuela el decreto de Nicolás Maduro pretende convertir a los presos políticos en reclusos comunes. Mira, este tipo de actuación la trataron de imponer, que se llamó compavimentación, y costó golpes, tapiadas, castigos. Tú no tienes una idea el saldo tan elevado de violencia, porque los presos políticos cubanos se negaban a ser compavimentados y ser tratados y puestos en regímenes como si fueran presos comunes. Al hacer esto, pues cambia la figura. Al hacer esto, no existen presos políticos. Al hacer esto, pues indudablemente se evita que tanto Naciones Unidas como la Comisión de Ginebra, como Reporteros Sin Fronteras, como tantas ONG, la Comisión de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, pues les caigan arriba y les exijan tratos mejores a los presos políticos. O sea, este tipo de figura es propio de los regímenes que, como copia al carbón, no hay nada nuevo entre lo que es la conducta de lo que fue el experimento más diabólico que pudo existir en América Latina, que fue el presidio político cubano de hombres y mujeres, no por la gran cantidad, sino por las grandes condenas sufridas por hombres y mujeres, y que fue sencillamente una versión muy sutil de la estasis. Dame tu criterio en torno a esto. Mira, Cari, hay primero un vínculo extraordinario con lo que estábamos hablando anteriormente y eso es la desinformación y la imagen falsa que quieren extender, o sea, una imagen benévola, una imagen que no existe de lo que ocurre en el país. Entonces, por supuesto, es el esfuerzo de negar que existen presos políticos. Entonces, eso es una estrategia también desde siempre, desde que el castrocomunismo llegó al poder, y eso tú lo sabes muy bien, de presentar cargos que no tienen nada que ver con la realidad, pero para evitar que son presos políticos, y esto lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Bolivia, porque la imagen que necesitan proyectar, y todo esto lo hacen para confundir y engatusar a las democracias del mundo. Vamos a estar claros, porque ellos no tienen ningún problema, o sea, con que China comunista vea lo que está ocurriendo, ni la dictadura de Irán. Ellos todo eso lo tienen claro porque son socios en el crimen. Pero todas estas campañas para engañar
al mundo, porque necesitan del mundo libre para subsistir. Y es completamente cierto, y aparte, Cari, tú estás hablando a nivel de testigo, de persona que presenció, que vivió en carne viva, que podemos decir tiene, o sea, matices de los experimentos que se llevaron a cabo en Alemania nazi, pues en Cuba comunista se llevaron experimentos, o sea, hay evidencia de sobra de determinados procedimientos a presos políticos y presas políticas con el fin de hacer estudios de ver cuál sería la reacción en presencia de esbirros soviéticos, de alemanes orientales, de checos, que estaban ahí con el propósito expreso de ver qué tal resultaría determinada campaña, las celdas tapiadas, es un ejemplo. Eso no fue simplemente una perreta malévola que le dio a Fidel Castro. Todo esto fueron mecanismos recomendados para cambiar el comportamiento humano y se experimentaron en el presidio político cubano, tanto de hombres como de mujeres. Las cotizas, las dietas que daban, de que no le ponían sal y al otro día cargado de sal, todo este mecanismo eran experimentos sobrehumanos para ver hasta qué punto podía una persona estar deshidratada, de negarle el agua, hasta el punto que podía estar sin bañarse. Todos estos horrores que ustedes vivieron, Cari, que el presidio político cubano vivió y vive, no es simplemente la maldad ejercida al azar. Estos fueron campañas pensadas para experimentar con humanos determinadas cosas que realmente era el mismo sentido de mucho de lo que hizo Alemania nazi, o sea, de ejercer hasta ver hasta qué punto esto podría ser factible o no y conducir en este laboratorio que tanto el comunismo como el nazismo ha sido y es. Entonces, que esté ocurriendo en Venezuela, que esté ocurriendo en Nicaragua, y de hecho las sesiones de torturas actualmente en Venezuela y por presos políticos nicaragüenses es consistente con la que se lleva a cabo en Cuba, en las casas de tortura para sacar confesiones, para sacar informes sobre otros hermanos que pueden estar en la oposición. Todo este tipo de tácticas se ha repetido constantemente, y en el caso de Venezuela, Cuba y Bolivia, son asesores castristas los que están en este caso. Ya no hace falta la Unión Soviética, y podemos decir que los cubanos comunistas que aprendieron bien esas tácticas, no solo lo hacían contra los presos políticos cubanos, sino los presos de guerra estadounidenses durante la guerra de Vietnam. O sea, los relatos sobran de prisioneros de guerra estadounidenses que han testificado sobre la presencia de torturadores cubanos al lado de los vietnamitas del norte, en aquel momento, en la guerra de Vietnam. Así que podemos decir tristemente que el comunismo cubano se ha esmerado en ese tipo de práctica, y el papel que asumieron desde la caída del comunismo soviético con el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, pues los ha colocado en este nuevo modelo dictatorial de pues ser el reforzador de que el guión del carcelero se está siguiendo al pie de la letra. Entonces, pues por supuesto, eso requiere mantener siempre una puerta giratoria. Si sueltan algún preso, hay que meter 3 más, porque esas son piezas de negocio, y no tener categorizado, mejor dicho, a ninguno como presos políticos, sino como presos comunes. O sea, que si fuera un país civilizado, pues nadie estaría preso. O sea, como el lema, ¿preso por qué? ¿Preso por qué? O sea,
Así que, y sí, Cari, es importante destacar que Cuba comunista, en la década de los 70, era el país con más presos políticos per cápita del mundo. Muchísimas gracias, Julio. Que tengas un bonito fin de semana. Era el profesor Julio Schilling, director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Tardes de Chile, agradeciendo pues ni más ni menos que a nuestro querido Johnny Pendaz, la asistencia técnica, la producción de Jaime Almiral. Me despido de ustedes y regresamos el próximo lunes, como siempre. Gracias a la noticia por las ondas de Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes.